Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Estudios en el Evangelio de Juan. Quedamos en la última ocasión por entrar en la segunda enseñanza que se desprende de la frase "y el verbo era con Dios" de Juan 1:1. ¿Cuál es esa enseñanza? La personalidad del verbo aparte de la del Padre. La frase "y el verbo era con Dios" distingue al verbo de la persona del Padre. Es decir, si el verbo estaba con Dios, que en este caso es el Padre, entonces el verbo no puede ser el mismo Padre. O sea que hay aquí dos personas claramente identificadas. Yo no puedo estar con alguien, al lado de alguien, y al mismo tiempo ser yo mismo ese alguien. A partir de este momento entramos entonces en un breve estudio respecto a la distinción de personas en lo que respecta al Padre y al Hijo, el Verbo. Hay bases en el Evangelio de Juan para la doctrina de que la persona del Hijo es una y la persona del Padre es otra. O lo que es lo mismo, que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Veamos primero las evidencias de dicha doctrina, como ya mencionamos, en el Evangelio de Juan. Y luego lo iremos viendo en otros contextos bíblicos. Entremos pues a evidencias bíblicas en el Evangelio de Juan de que el Padre y el Hijo son dos personas distintas y coexistentes al mismo tiempo. Veremos a partir de aquí varios textos. Juan 16:32. Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero noten ahora, mas no estoy yo solo, porque el Padre está conmigo. Muy interesante. No estoy yo solo, porque el Padre está conmigo. Ha empezado a llover. Esperamos que pueda escucharse bien de todas formas. Y así nos refrescamos un poco. Segundo texto. Juan 8:16. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Noten ahora. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de ¿cuántos? 2 hombres es verdadero. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 4. Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Juan 11:41. Padre, gracias te doy por haberme oído. Interesante. Entonces Cristo se estaba hablando a sí mismo. Juan 12:49. Digo, si son una misma persona. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:50. Lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:6. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De paso, aquí no hay dos, aquí hay tres, pero ese es otro tema. Uno rogando al otro. Si son el mismo, entonces se ruega a sí mismo. No puede ser. Juan 14:24. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:28. El Padre mayor es que yo. Y algunos dicen, bueno, pero ahí está. Sí, son dos, pero uno es inferior al otro. No es nuestro tema hoy. Pero este texto está analizado totalmente aparte. ¿Qué es lo que significa? Aparte de esta serie. Lo que quiero enfatizar aquí es que son dos, no la misma persona. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me envió, así hago. Juan 15:1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará él, el otro. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:10b. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:15b. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:24b. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Si son la misma persona, entonces él iba a sí mismo. No puede ser. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, del mismo lenguaje de Juan 1:1, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo si es una sola persona puede expresarse en todos estos términos? ¿Cómo puedo decir yo sobre mí mismo contigo? No hace sentido de ninguna forma. Juan 17:11b. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Lo necesitamos más claro? Nosotros, tú y yo, somos dos, está diciendo. Juan 18:11b. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De cuántas formas distintas el Señor nos dice que ellos son dos. Hasta aquí hemos visto muy brevemente evidencias bíblicas respecto a la distinción de personas entre el Padre y el Hijo en el Evangelio de Juan. Pasemos ahora a ver más evidencias aparte del Evangelio de Juan, es decir, en otros lugares de las Escrituras. ¿Evidencia de qué? De que cuando dice Juan 1:1 y el verbo era con Dios, significa que uno es el verbo y otro es el Padre, que son dos personas distintas. En eso es que estamos. Hebreos 1:5 y 6. Hebreos 1:5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Notemos aquí algo interesante, que el que va a hablar es Dios.
o de quien se dice, lo que se va a mencionar allí es de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Evidentemente, aquí hay dos. Uno es el Padre, otro es el Hijo. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, siguiendo la narración del capítulo 1, el que dice esto es el Padre, Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. De paso, no es el tema ahora, está en la sección o en la serie Evidencias Bíblicas de la Deidad de Cristo. Quien llama Dios al Hijo es el Padre, el mismo Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Note, el Padre se refiere al Hijo como a otro, tú, el trono tuyo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:3. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No, el Padre no se estaba refiriendo a sí mismo, era a otro. Mateo 21:37. Finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. El Padre se refiere al Hijo como a otro, él, no como a sí mismo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 10:32-33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, aquí habla Cristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Notan con total claridad dos personas ahí? Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La transfiguración. Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores aquí, no es uno solo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea, y lo que sigue es muy importante, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay un yo y hay un tú. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez hay un yo y un tú. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ahí está uno, envió a su Hijo, ese es el otro, nacido de mujer. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí están los dos. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si son la misma persona, ¿cómo puede expresarse el apóstol en estas formas? Filipenses 1:2. Van a verlo casi en todas las introducciones de los libros, de las epístolas. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Uno es el que pone la piedra y el otro es la piedra. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Judas 1, solo tiene un capítulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Apocalipsis 1:1a. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Uno más. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien, volviendo ahora a nuestra frase en estudio, y el verbo era con Dios, de Juan 1:1, donde estamos todavía. Mencionamos al principio del estudio de esta frase, la segunda del versículo 1, que de ella se desprendían tres doctrinas fundamentales. 1, la eternidad del verbo. 2, la personalidad propia del verbo aparte de la del Padre. Y nos corresponde ahora abordar un poco la tercera doctrina que se desprende de esta frase, a saber, la deidad o divinidad del verbo. Pero tomando en cuenta que aún no estaríamos entrando en la tercera frase de Juan 1:1, y el verbo era Dios, frase que ocupará la última parte de nuestro estudio de Juan 1:1. Por ahora estamos todavía en el estudio de la segunda frase, y el verbo era con Dios. Y cómo es que de esa declaración se desprende la enseñanza de la divinidad del verbo. Para captar eso, ¿en qué sentido el hecho de que se diga del verbo que era con Dios hace alusión a su divinidad? Antes de declararla directamente en la última frase, y el verbo era Dios, veamos esto más de cerca. Es decir, la última lección o enseñanza que se desprende de y el verbo era con Dios es la deidad, la divinidad del verbo. Pero antes de entrar en la última frase que nos presenta esa enseñanza en forma directa, y el verbo era Dios, veamos qué relación tiene la frase y el verbo era con Dios con la divinidad de Cristo. Y luego entraremos directamente en la tercera frase. Pero se nos ha vuelto a ir el tiempo y entonces vamos a dejarlo por aquí.